Hola amigos, buenos días. Para mí es un auténtico placer poder participar en este congreso. Creo que voy a ser el menos conocido de todos los ponentes que van a hablar a lo largo de estos días, pero bueno, espero no defraudar en esta ponencia, en estos próximos 30 minutos y poder aportar mi granito de arena. Lo que voy a intentar a lo largo de estos próximos 30 minutos ya no es solo que llegue a aportar conocimientos de valor, sino sino aportar más que nada una pequeña sacudida, ¿no?, que haga reflexionar y que abra caminos diferentes, sino abrir nuevas perspectivas del tratamiento en el abordaje integrativo del trasplante renal. En primer lugar, me voy a presentar. Me llamo Juan José Gascó, soy fisioterapeuta, experto en psiconeuroinmunología y, como a mí me gusta presentarme, en psiconeuroinmunología renal. Y además juego con la experiencia personal de que estoy trasplantado de riñón desde hace casi 22 años y soy enfermo renal toda mi vida. Estoy a punto de cumplir 39 años, pues 39 años de enfermedad. Trabajo en la clínica Alejandro Sanz Salud Integrativa de Valencia, Alberique. Colaboro como ponente para los laboratorios Gate Biological y Vega Pharma, y además también colaboro escribiendo artículos e impartiendo webinars para Healthy Institute. Bien. Antes de meternos en materia, me gustaría un poco contar un poco mi historia, ¿no? Como os he dicho, llevo casi 22 años de trasplante renal y 38 de enfermedad renal crónica. Nací con una malformación congénita en la vejiga que hacía que la orina no saliera afuera y volviera a mis riñones, con infecciones repetidas de orina, que bueno, se tardaron en su momento, en el año 81-82, tardaron un tiempo en diagnosticarme esto, con lo cual mis riñones ya estaban afectados cuando se dieron cuenta de cuál era mi problema, ¿no? La primera solución que encontraron, pues, fue ponerme 2 bolsitas pegadas a la espalda por las cuales yo orinaba, pero ya tenía el diagnóstico de enfermedad renal crónica. A los 13 años me solucionaron el problema de la vejiga, pues cogiendo un trozo de intestino y haciendo una vejiga nueva, que sí es funcional, pero para poder vaciarla de forma regular tengo que realizarme autosondaje. A los 16 años entré en diálisis, estuve 7 meses en diálisis y cercano a los 17 años me trasplantaron. Aunque al principio todo mejoró muchísimo, el trasplante mejora mucho la calidad de vida de los enfermos renales. Cuando tenía 23, 24 años y por diferentes motivos y diferentes circunstancias, pues pesaba casi 100 kilos y tomaba casi 60 pastillas al día de un total de 14, 15 fármacos, ¿no? A los inmunosupresores se unían también medicamentos para la hipertensión, medicamentos para la hiperuricemia, medicamentos para la hipercolesterolemia y la dislipidemia, medicamentos para el insomnio, medicamentos para la depresión, medicamentos para la ansiedad, etcétera, etcétera. Llegó un momento en mi vida en el cual pues toqué fondo, tuve que apartarme del conocimiento médico que me habían ofrecido hasta ahora, tuve que apartarme de mi entorno familiar para poder encontrar la verdad por mí mismo, y fue cuando empecé a indagar y a buscar información donde nunca lo había hecho y a aplicar ese conocimiento, ¿no? Y me ha llevado hasta el punto en el que estoy ahora, trasplantado renal, casi 22 años, con un único injerto funcionante y que funciona muy bien. Funciona prácticamente como el primer día y bueno, únicamente tomo los inmunosupresores. Como podéis ver, no peso 100 kilos, peso 65 kilos. Realizo actividad física de forma regular y tengo un nivel de energía, tanto física como mental, como nunca he tenido. Obviamente, si me comparo con el resto de las personas, pues siempre quedo un poco por detrás, pero independientemente de eso, mi estado de salud ahora es óptimo. El primer mensaje que quiero transmitir, ¿vale?, es que tenemos que tratar a los enfermos renales como personas, ¿no? Debemos de volver
a humanizar esa parte de la medicina que parece que se nos olvida, porque la palabra psiconeuroinmunología empieza por P, que es la psique, ¿no? Porque realmente se ha demostrado que la psique es capaz de dominar el resto del sistema. Si la psique no funciona, el resto del sistema tampoco, ¿no? Con lo cual, bueno, hay una serie de tips, una serie de mensajes que aquellas personas que nos dedicamos a ayudar a enfermos renales y en este caso a trasplantados renales, bueno, pues debemos de asegurarnos de que estos tips o de que estas creencias, ¿no? Llegan y son entendidas e integradas en el propio paciente, ¿no? Lo primero de todo es que en la enfermedad renal crónica es muy importante desligarse del resultado, ¿no? Por desgracia hay enfermedades renales que hoy en día no tienen solución, independientemente de cuál sea el origen, sea un origen genético, epigenético, traumático, accidental, etcétera, etcétera, ¿no? No todas las enfermedades renales pueden ser frenadas, no todas las enfermedades renales pueden ser curadas, ¿no? Entonces es importante saber que independientemente del resultado de esa enfermedad renal, yo sigo siendo una persona y sigo teniendo mi vida. La vida después de un trasplante renal atraviesa ciclos buenos y ciclos menos buenos. Hay personas que piensan que después de un trasplante renal todo es de color de rosa, ¿no? El trasplante renal tiene una duración que es variable y se pasa por muchas etapas, ¿no? Como yo siempre recomiendo a mis pacientes, ¿no? Hay que desligarse, ¿no? Un poco de esa función renal, ¿no? Hay que desligarse un poco de esos valores de creatinina, de esos valores de urea y tratar de mantenerte tú al 100%, ¿no? Dentro de lo que puedas, ¿no? Un tip que a mí me gusta mucho y creo que es una de las primeras sacudidas, ¿no? Es decirle a un paciente renal que eres una persona y que no eres un riñón con patas, ¿no? Por desgracia, cada vez que acudo o acudimos a un hospital, ¿no? El médico no tiene delante una persona, el médico tiene un riñón y una analítica o unas pruebas diagnósticas acerca del funcionamiento de ese riñón, pero realmente nunca llegan a conocer a las personas, ¿no? Mi médico, ¿no? Mi nefrólogo, no sabe si yo estoy casado, si no estoy casado, si tengo hijos, si no tengo hijos, si soy feliz, si no soy feliz, si hago deporte, si no hago deporte, cómo me alimento, con visitas cortas, con un sistema sobresaturado, con los médicos estresados, encima con muchas situaciones médicas de vulnerabilidad, ¿no? Es muy difícil que el médico llegue a conectar de una forma humana con el paciente. Otro de los tips que suelo decirle a mis enfermos renales, que me gusta decir a los trasplantados renales, es independientemente de que no puedas recuperar tu función renal, céntrate en mantener en condiciones óptimas el resto del organismo, ¿no? Es posible que tu creatinina no se pueda revertir, es posible que tu filtrado glomerular no pueda mejorar, pero sí que puedes mejorar tu masa muscular, sí que puedes mejorar tu masa ósea, sí que puedes mejorar tu cultura, sí que puedes mejorar tus relaciones, sí que puedes mejorar muchísimas cosas de tu vida. Estar en una etapa prediálisis o diálisis significa que debes enfocarte en prepararte para el futuro trasplante. Cuando estás en una etapa prediálisis o diálisis no se termina el mundo, ni muchísimo menos. Simplemente te tienes que preparar para un cambio, ¿no? Y te tienes que preparar para un futuro trasplante. Cuando tú preacondiciones tu organismo y tu cuerpo para ese futuro trasplante, estás garantizando que funcione muchísimo mejor, ¿no? Estás garantizando que el postoperatorio sea más rápido, la recuperación sea más rápida, que el ingreso sea más corto, que el número de complicaciones también sea menor y menos graves. Y bueno, pues estás afianzando que ese riñón pueda acogerse mejor a tu organismo, ¿no? Y
Como siempre digo, ¿no? Tu función renal no determina quién eres ni lo que eres capaz de lograr. Eres mucho más que un riñón y creo que es algo que pues, todo trasplantado renal debe de meterse, es una creencia que debe de meterse aquí dentro sí o sí. Para mí la salud del trasplantado renal empieza con el empoderamiento personal, ¿no? Como terapeutas que trabajamos con enfermos renales y con trasplantados renales, debemos de devolverle el poder al paciente, ¿no? El paciente tiene que recuperar el timonel de su vida. El paciente no puede ser una persona que se toma una medicación sin saber por qué se toma una medicación, un paciente que no sabe cuál es la mejor alimentación, cuál es el mejor estilo de vida que puede hacer para tener saludable su riñón y su estado general y no saber qué hacer en todo el día ni saber qué herramientas tiene que utilizar en su día a día para prolongar la vida del injerto y para prolongar su propia vida, ¿no? Tenemos que darle herramientas para que el paciente vuelva a recuperar el timonel de su vida, ¿no? Tenemos que empezar a tratarlo como un paciente que sabe qué hacer en cada momento y si no lo acompañaremos, ¿no? Tenemos su maestro, vamos a dejar de ser su mecánico, ¿no? Su mecánico es aquel que la persona viene, le reparamos cualquier cosa y se va, pero realmente no sabe esa persona, sigue sin entender qué hemos hecho nosotros como profesionales y qué tiene que hacer ella después para que eso no vuelva a pasar. Vamos a ser sus maestros y vamos a tratar de enseñarle para que tenga que recurrir lo menos posible a nosotros. Vamos a darle ocupación y certidumbre, ¿vale? No preocupación e incertidumbre, independientemente de que obviamente no podemos dar garantías de éxito porque muchas veces no podemos hacerlo. Como sabemos, a veces la medicina es así, lo aceptamos, pero vamos a darle ocupación al paciente y vamos a darle certezas. Y por último, vamos a crear expectativas a corto, medio y a largo plazo que sean realistas. En un enfermo renal, en un trasplantado renal, las expectativas más realistas es darle certeza en el presente de lo que tiene que hacer en el presente, ¿vale? Decirle que es posible que su función renal ya no mejore más de cómo está, ¿vale? En ese momento, pero que puede llegar a mejorar muchísimo, que puede acondicionar el resto del organismo muchísimo, independientemente de que su función renal en ese momento no pueda mejorar. Preguntas que yo me hacía y creo que se la hace todo trasplantado renal cuando te terminan de trasplantar, incluso tiempo después, ¿no? Y que por desgracia nadie nos contesta, ¿no? ¿Es posible prolongar la vida del injerto? ¿Es posible prolongar la vida del receptor del injerto? ¿Es posible mejorar la calidad de vida del receptor del injerto? Bueno, pues hoy voy a tratar de, a través de los próximos minutos, a tratar de arrojar un poquito de luz sobre estas preguntas que creo que son muy importantes para cada uno de las personas que estamos trasplantadas de riñón. ¿Cuál es la supervivencia media de un trasplante renal? Bueno, pues dependiendo de dónde venga ese trasplante, la vida media varía, ¿no? En un donante vivo, la vida media, como podéis ver, está en aproximadamente 12 años y medio. Y en un donante cadáver, bueno, pues dependiendo de la calidad del donante, si es de mayor o menor edad, si tenía otras enfermedades, cuál es la causa de muerte, bueno, una serie de factores, ¿vale? Se clasifica la calidad del donante, ¿vale? Y bueno, pues ahora se sabe que puede variar aproximadamente entre 11 años y medio y 5 años y medio, ¿no? La vida media de un trasplante renal, ¿no? De un injerto. ¿Cuáles son las causas de pérdida del injerto? Bueno, para mí es muy importante y muy reseñable ver cómo el 30 y poco % de las pérdidas del injerto renal se producen porque el paciente fallece con el injerto funcionante. Con lo cual, tratar de mejorar las causas de muerte de los enfermos renales va a hacer
que esa gráfica que veíamos anteriormente, que marca cuál es la vida media de un injerto, mejore. Luego tenemos la nefropatía crónica, ¿no? La nefropatía crónica, perdón, es aquella nefropatía que se produce debido a la toma de inmunosupresores, principalmente de los inhibidores de la calcineurina, ¿no? Que luego os voy a dar soluciones para tratar de mejorar esta nefropatía que compone casi el 40% de las pérdidas de injerto renal. ¿Cuáles son las causas de muerte de un trasplantado renal? Porque claro, si queremos mejorarlo tendremos que saber cuáles son, ¿no? Si vemos esta gráfica, ¿vale? Vemos que en color azul tenemos los accidentes cardiovasculares, en color amarillo tenemos los infartos agudos de miocardio, que son casi el 40%, y en color rojo tenemos otros accidentes cardiovasculares, ¿no? En total, los problemas cardiovasculares y cerebrovasculares forman en torno al 50% de las muertes de enfermos renales, de trasplantados renales, perdón, con el injerto funcional. Con lo cual, si afrontamos y mejoramos la calidad del sistema cardiovascular, estaremos alejando muchísimo ese riesgo de muerte por accidente cardiovascular. Por otro lado, tenemos en color naranja las infecciones, ¿vale? Que debido a la inmunosupresión son muy frecuentes, y bueno, en color verde el 25% prácticamente el cáncer, ¿no? Cabe decir, bueno, es un resumen que voy a hacer ahora, ¿no? Cabe decir que de esos cánceres, ¿vale? De ese 25% que son cánceres, dentro de eso prácticamente el 100% no llega, le falta muy poco, pero casi el 100% se deben a cánceres secundarios a virus oncogénicos, con lo cual podríamos incluir este tipo de cánceres dentro de infecciones. O sea, que las infecciones no son la causa de muerte únicamente del 18,5%, sino que son en torno al 40%, porque son la causa base de esos cánceres, ¿vale? Y luego veremos cuáles son las causas del injerto, de pérdida del injerto, ¿vale? Porque si bien es verdad que hay algunas de estas causas sobre las que los trasplantados o yo como trasplantado no puedo hacer nada, hay muchas otras causas que sí que puedo hacer. Sobre el rechazo agudo no puedo hacer obviamente nada. Sobre el rechazo subclínico luego veremos que sí que podemos hacer. La escasa compatibilidad donante-receptor, bueno, de eso se encarga la coordinación de trasplantes. Esa parte sí que realmente como trasplantado no podemos hacer demasiado. La sensibilización previa con anticuerpos antidonante. La falta de cumplimiento terapéutico, obviamente ahí el donante tiene el 100% de la responsabilidad, el terapeuta debe de acompañar, ¿vale? O el especialista en salud debe de acompañar, pero el cumplimiento, luego veremos qué podemos hacer para mejorar ese cumplimiento terapéutico, ¿vale? Pero ahí el responsable es el paciente, ¿no? Y podemos hacer muchísimo, ¿no? Y la escasa inmunosupresión, bueno, de eso se encarga, en este caso, aquí en España, los nefrólogos, que son los que van graduando de forma regular esa inmunosupresión, ¿no? Y después tenemos el daño de la isquemia reperfusión, ¿vale? Que hay una parte en la cual como trasplantados no podemos hacer, tienen que hacer los cirujanos y todo el equipo de coordinación de trasplantes, pero sí que podemos hacer en otras, como luego comentaré. La muerte cerebral, la edad del donante, tampoco podemos hacer nada. El desbalance ponderal entre donante y receptor, tampoco podemos hacer nada como donante. Regulación de la hipertensión arterial, sí. Diabetes mellitus y síndrome metabólico, sí. Hiperlipidemia, sí. Proteinuria, sí. Nefrotoxicidad crónica por inmunosupresores, como os he dicho, era la nefropatía del injerto. Veréis que sí que podemos hacer muchísimo. El tabaco, obviamente.
Y otros factores como infecciones, hiperhomocisteinemia, estrés oxidativo, podemos hacer muchísimo. ¿Cómo podemos mejorar la adherencia al tratamiento de un enfermo o de un trasplantado renal? Lo primero que debemos de mejorarle, ¿vale? O de ayudarle a mejorar son los estados depresivos y los procesos cognitivos. Muchos pacientes no toman la medicación porque se les olvida, ¿no? O muchos pacientes no toman la medicación porque saben que los inmunosupresores son tóxicos y tienen una serie de efectos secundarios. Bien. ¿Cómo podemos mejorar los estados depresivos y cognitivos en el trasplantado renal? Disminuyendo la inflamación de bajo grado, tratando y mejorando la neuroinflamación, disminuyendo la cantidad de toxinas urémicas en sangre, mejorar la calidad del sueño. La calidad del sueño es una de las cosas que mejor regula y mejora los estados depresivos y los procesos cognitivos, ¿no? La gestión del estrés. También podemos utilizar plantas adaptógenas o podemos utilizar también CBD, ¿no? Cannabidol. Debemos de explicar muy bien la medicación, la posología, las dosis, cómo se toma, en qué horario, etcétera, etcétera. Y también debemos de explicar los efectos secundarios. Los enfermos, los trasplantados renales deben de saber cuáles son los efectos secundarios de los inmunosupresores que toman, ¿vale? Para luego poder revertirlos, porque se pueden revertir esos efectos secundarios. Insisto, crear expectativas reales en los enfermos renales, acompañar en las diferentes fases de la enfermedad para dar tranquilidad y ayudar a la aceptación de la enfermedad. ¿Cómo podemos mejorar la inflamación de bajo grado y el síndrome metabólico? Con la alimentación, que como es lógico, ¿no? Eliminando aquellos alimentos que crean reacción inmunológica, ¿no? Reacción inmunológica de inflamación, como pueden ser el gluten, como pueden ser los lácteos, como pueden ser los azúcares, como pueden ser las legumbres, los procesados, los ultraprocesados, etcétera, etcétera. Realizar ayuno intermitente, ¿no? Creo que en el año 2020, con la evidencia científica que hay, ya sabemos que el ayuno intermitente no es una moda, ya sabemos que el ayuno intermitente es una herramienta terapéutica, ¿vale? Y que en enfermos renales se puede aplicar muy bien. Obviamente el ayuno intermitente tiene unas limitaciones, no es apta para todo el mundo, pero si el paciente es candidato para poderse aplicar el ayuno intermitente, se puede beneficiar mucho de esta herramienta terapéutica. Realizar ejercicio, ¿vale? Realizar ejercicio es la polipíldora, ¿no? Aquella polipíldora que nos sirve prácticamente para todo, ¿no? Y realizar ejercicio de fuerza sí o sí. Aún recuerdo yo cuando hace casi 22 años, cuando a mí me trasplantaron, te prohibían hacer ejercicio. Afortunadamente, hoy en día ya hay estudios científicos que validan las mejoras y la influencia del ejercicio en la calidad de vida del paciente trasplantado, de lo cual me alegro muchísimo. Gestionar el estrés, ¿vale? También reduce la inflamación. La exposición solar con sentido común, sí. Los trasplantados también podemos tomar el sol. Es una falacia, ¿vale? Que debido a la exposición solar nos aumenta el riesgo de cáncer. El riesgo de cáncer aumenta cuando la exposición solar se hace sin sentido común, es decir, cuando me quemo, cuando llego a quemarme. Pero si yo hago una exposición solar durante todo el año, de una forma prudente y con sentido común, no tengo por qué quemarme, ¿vale? Y no tengo por qué aumentar el riesgo de tener cáncer debido a la exposición al sol. Es uno de los mitos que tenemos que romper, ¿no? La suplementación, perdón, la ingesta de proteína, ¿no? Otro mito a romper, ¿no? La ingesta de proteína en pacientes renales, según las guías americanas de la KDIGO, recomiendan entre 1 y 1,2 gramos de proteína por kilo de peso y día, ¿vale? Además hay que pensar que venimos, la mayoría de los trasplantados, de un desgaste proteico energético debido a las restricciones alimentarias que sufrimos en etapas de prediálisis
y de diálisis, ¿no? Con lo cual es muy importante mantener esto. Y para que los pacientes trasplantados se hagan una idea, yo siempre digo que una persona, por ejemplo, que pesa 65 kilos, 1 gramo o 1,2 gramos de proteína por kilo de peso y día equivaldría aproximadamente a unos 2 huevos diarios más 300-350 gramos de carne o pescado de calidad. ¿Vale? Creo que muy pocos trasplantados llegan a estos mínimos y por otro lado hay que desestigmatizar a la proteína porque ya hay estudios también con evidencia irrefutable que demuestran que la proteína no daña el riñón, ¿vale? No daña la función renal. Suplementación, podemos utilizar suplementación como el omega 3, la cúrcuma, la melatonina, el resveratrol, la quercetina, un montón de suplementación para tratar de mejorar la inflamación de bajo grado. ¿Qué más podemos hacer para mejorar la inflamación de bajo grado? Eliminar los disruptores endocrinos y el hiperestrogenismo, ¿no? Obviamente los inmunosupresores no cuentan, ¿no? Porque los inmunosupresores principalmente los inhibidores de la calcineurina tienen un efecto hiperestrogénico, pero sabemos que los tenemos que tomar. Realizar un mineralograma para encontrar metales pesados, ¿no? Sabemos que la acumulación de metales pesados también fomenta la inflamación crónica, ¿no? Pues habrá que hacer un mineralograma para poder encontrar si hay un acúmulo de metales pesados y tratar de eliminarlos, ¿no? Virus, sobre todo virus lentos, ¿no? Virus como el Epstein-Barr, el citomegalovirus, el poliomavirus, el virus Zika, que además lo tienen muy fácil en personas trasplantadas debido a la inmunosupresión, bueno, pues también son la base de la inflamación de bajo grado y que hay que tratar. Hay que tratarlo, ¿no? Mejorar la sensibilidad a la insulina, ¿no? Como sabemos, la inflamación de bajo grado y la sensibilidad a la insulina y la resistencia a la insulina van de la mano, con lo cual mejorar la sensibilidad a la insulina pues bueno, va a hacer que la inflamación de bajo grado también mejore, ¿no? Obviamente regular el ciclo circadiano del sueño-vigilia, no solo con melatonina, sino también educando al paciente en cómo debe ser la educación para dormir y llegar bien a la noche con una buena producción de melatonina, ¿no? Huir de pantallas blancas a partir de las 5 o las 6 de la tarde, utilizar luces amarillas, que el dormitorio sea cómodo, que sea silencioso, etcétera, etcétera. Tratar también la hiperhomocisteinemia, ¿no? Que no sé por qué aquí en España es un valor que no se utiliza aún en analíticas, ¿vale? Y para mí es muy importante tratar la hiperhomocisteinemia y corregir también problemas metabólicos, como puede ser en este caso el hipotiroidismo u otro tipo de problemas. ¿Cómo podemos mejorar la resistencia a la insulina y la diabetes? Bueno, pues reduciendo los alimentos con una alta carga glicémica, es de cajón, ¿no? Eliminando alimentos como, por ejemplo, el arroz, el trigo, la patata, los cereales, etcétera, etcétera, ¿no? Otra vez, realizar ayuno intermitente. No me voy a cansar de decirlo a lo largo de toda esta charla. El ayuno intermitente no es una moda. El ayuno intermitente es una herramienta terapéutica muy buena. Incluir almidón resistente de forma regular en la dieta también mejora la resistencia a la insulina. Realizar ejercicio de intensidad moderada y fuerte y tiempo corto, ¿no? Realizar HIIT varias veces al día, lo que se suele llamar el sit break, ¿no? Cada hora, hora y media, 45 minutos, levantarte y hacer algo de ejercicio, moverse. Utilizar metformina, por ejemplo. Para mí uno de los medicamentos que debemos de evitar los trasplantados renales son los glucuréticos, si se utilizan, ¿eh? Ojo, que yo tengo pacientes que se los han recetado, ¿no? Y al final hemos conseguido que el especialista reflexione y lo cambie, ¿no? ¿Por qué? Porque eso lo que hace es aumentar la eliminación de glucosa a través de la orina, con lo cual está dando de comer a muchas de las bacterias patógenas que se encuentran en la orina, ¿no? Entonces puede aumentar el riesgo de infecciones del tracto urinario.
Suplementación para mejorar la resistencia a la insulina. Bueno, hay muchas, pero las más conocidas y con mayor evidencia científica y más efectivas, la berberina, el ácido alfa-lipoico. Prevenir la sarcopenia. Hay que tener masa muscular. Tenemos que instruir al paciente renal ejercicios de hipertrofia para que mejore su calidad muscular, ¿no? Y todo lo que he dicho antes de disminuir la inflamación de bajo grado. ¿Cómo podemos mejorar las infecciones en general, como os comentaba antes, y las infecciones del tracto urinario en particular? Bien, lo primero es garantizar la inmunosupresión mínima, ¿no? Y de esto se va a encargar nuestro nefrólogo. Hay que utilizar una dosis de inmunosupresión lo más pequeña posible. Reducir al máximo la toma de antibióticos, ¿vale? Vamos a ser coherentes y vamos a utilizar otras formas de tratar las infecciones, tanto de orina como de cualquier tipo, sin tener que llegar siempre a los antibióticos, ¿vale? Una de ellas es mejorar el estatus inmunológico. Vamos a mejorar el estatus inmunológico de base de la persona, ¿vale? Evitar al máximo los ingresos hospitalarios y las visitas a centros sanitarios debido a las infecciones nosocomiales, ¿no? Aquí en España hay una facilidad pasmosa para que un paciente trasplantado llegue con un síntoma del tipo que sea y se le ingrese. Vamos a ver si realmente esa persona necesita ingreso o no necesita ingreso. Obviamente mejorar la higiene personal e íntima, mejorar la higiene del hogar, ¿no? Ventilar la casa, tenerla limpia, etcétera, etcétera, ¿no? Mejorar el estado de nuestras barreras. El sistema inmune innato es la primera barrera de defensa que tenemos frente a las infecciones, con lo cual mejorar sistema inmune innato y mejorar barreras va a hacer que nuestro riesgo de infecciones disminuya. Y, como sabéis, la más importante de ellas es la barrera intestinal. Los pacientes trasplantados no tienen barrera intestinal, no hay, debido a la multitud de tratamientos y a la multitud de fármacos que toman y que han tomado, y no tienen barrera intestinal, con lo cual terapias para mejorar la barrera intestinal deben de ser una prioridad, ¿no? La ozonoterapia para las infecciones víricas. Vamos a ver, si hemos visto que un 40% de las causas de muerte estaban relacionadas con virus, ¿vale? Sabemos que la ozonoterapia es una herramienta muy efectiva para el tratamiento con virus, vamos a utilizarla porque además prácticamente no tiene efectos secundarios y es segura en personas trasplantadas. Además, estamos previniendo ese casi 25% de cánceres que son cánceres secundarios a virus oncogénicos. Podemos utilizar de forma profiláctica la terapia con ozono en trasplantados renales, no hay ningún problema. Además, existen diferentes aplicaciones de ozono, ¿no? Para mí, la más cómoda, ¿vale? Porque no tienen que pincharte, no te tienes que desplazar a ningún sitio. Además, es barata, es la de utilizar los aceites ozonizados, ¿no? Que simplemente es tomarte una ampolla o 2 ampollas al día, ¿no? Pues vamos a utilizarlo porque realmente podemos prolongar mucho la vida del injerto y podemos prolongar mucho la vida, sobre todo, del enfermo, del trasplantado renal, ¿vale? Haciendo profilaxis a través o con esta terapia, ¿vale? El tratamiento de infecciones del tracto urinario, ¿vale? Haciendo todo lo que hemos dicho antes, mejorando la barrera intestinal, bueno, etcétera, etcétera, más utilizando arándano rojo o manosa, que además no tiene ningún tipo de efecto secundario. Y también mejorando los niveles de vitamina D. Otra cosa que podemos hacer, ¿vale? Que os había dicho antes, es que se puede hacer en el rechazo subclínico crónico, ¿vale? O con la presencia de anticuerpos antidonantes. Aunque no hay evidencia científica con este tipo de la aplicación de enzimas proteolíticas para poder romper anticuerpos antidonantes, ¿vale? Yo os digo que nosotros en aplicación clínica,
he conseguido revertir 3 procesos de rechazo crónico únicamente suplementando con enzimas proteolíticas. Enzimas proteolíticas dadas fuera de las comidas, ¿vale? Para que vayan a romper pues los puentes, ¿vale? De unión de los anticuerpos. He conseguido revertir un rechazo subclínico, ¿vale? Simplemente fue una persona, una paciente, que se hizo una analítica para valorar si tenía anticuerpos antidonantes, y que tenía anticuerpos antidonantes preformados, pero realmente no tenía ningún otro tipo de sintomatología, ¿vale? Con lo cual, después del tratamiento con bromelina y papaína tan solo durante un mes, esa presencia de anticuerpos antidonantes desapareció, ¿vale? Y luego los otros ya fueron, sí que tenían alteraciones en la creatinina, eran muy leves, pero tenían pequeñas subidas en la creatinina y pequeños cambios en la función renal, y únicamente con enzimas proteolíticas pudimos revertir esos procesos. Imaginaros toda la aplicación que puede tener esto y todo lo que esto puede suponer, ¿no? Porque revertir los procesos de rechazo crónico o agudo, subclínico o crónico, no es nada fácil, y a nivel hospitalario además se utilizan medicamentos que tienen unos efectos secundarios. Las enzimas proteolíticas no tienen ningún tipo de efecto secundario. Y se pueden además utilizar de forma profiláctica, se pueden utilizar de forma preventiva, incluso antes de que se formen. ¿Cómo podemos mejorar la nefrotoxicidad por inmunosupresores? ¿Y cómo podemos mejorar la nefropatía y evitar que llegue la nefropatía crónica del injerto? Mejorando todo esto que pone aquí, ¿no? Regular la dosis de inmunosupresores. Obviamente, ir a la dosis mínima de inmunosupresores que tengan una acción efectiva contra el rechazo, ¿vale? Utilizar precursores del óxido nítrico, es decir, la nefropatía crónica del injerto o la nefrotoxicidad por inmunosupresores llega porque entre otros procesos que se produce una vasoconstricción, ¿vale?, del glomérulo, y se produce una vasoconstricción también de las arterias y de las venas que llegan al riñón debido a esta toxicidad. Vamos a vasodilatar, vamos a dar sustancias, ¿vale?, que sean precursoras del óxido nítrico, que es nuestro vasodilatador natural. ¿Cuáles son estas sustancias? L-arginina, citrulina malato, coenzima Q10. Además, podemos instruir al paciente para que se alimente o para que incluya en su alimentación diaria también alimentos que mejoran la producción de óxido nítrico porque son ricos en nitrato, como puede ser el ajo, la sandía, la granada, la remolacha. También podemos utilizar depurativos renales para evitar que los inmunosupresores se acumulen a ese nivel. Tenemos de ellos algunos con una evidencia científica aplastante, como puede ser el taraxacum, la ortiga, el perejil, el abedul, el enebro. Realizar ejercicio, la polipíldora. El ejercicio mejora la producción de óxido nítrico. Insisto, tomar el sol. Tomar el sol también aumenta la producción de óxido nítrico a nivel de la piel, ¿vale? Vamos ya a quitarnos el mito de que un trasplantado renal no puede tomar el sol. Fijaros la cantidad de beneficios que puede obtener un trasplantado renal de tomar 1 hora al sol al día o 2 horas al sol al día de forma segura, sin utilizar cremitas. No es necesario utilizar cremitas. Calmar el sistema nervioso simpático, ¿no? A través de la meditación, a través de la relajación, a través de la gestión del estrés, a través de plantas adaptógenas como la rodiola, la ashwagandha, etcétera, etcétera. Y también calmar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Con quercetina, con vitamina D, disminuyendo la inflamación de bajo grado, que es una de las cosas que más calman el sistema renina-angiotensina-aldosterona, bajando la actividad del sistema nervioso simpático, que también calma el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Medicando con antihipertensivos, podemos utilizar muchísimas herramientas que tenemos a nuestro alcance, ¿vale? El daño con isquemia-reperfusión, como os he dicho, no podemos hacer nada cuando ya el daño de isquemia-reperfusión está hecho, pero lo que sí que podemos hacer es ayudar a que se recupere lo antes posible, ¿vale? Y para ello, ¿vale?, debemos de habernos preparado, como he dicho antes, muy bien para el trasplante. Debemos de haber hecho un preacondicionamiento general, porque se ha demostrado que a menor estrés oxidativo
general, mejor recuperación del daño por isquemia-reperfusión, ¿no? Por lo cual hay que tener siempre atención en la alimentación, en el ejercicio, en el descanso, etcétera, etcétera, ¿no? A menor estado inflamatorio, también mejor recuperación del daño por isquemia-reperfusión. Todo lo que os acabo de decir de la inflamación de bajo grado va a repercutir en que si lo hacemos antes del trasplante y hay, por desgracia, un daño importante a nivel de isquemia-reperfusión, la recuperación va a ser mucho mejor y mucho más rápido, ¿no? Y también se pueden utilizar antioxidantes, aunque yo siempre recomiendo utilizarlos antes y que te pille ya con una carga de antioxidantes en el cuerpo. No, bueno, no sirve de nada, ¿no? Pero sirve menos o sirve de poco, ¿no? Cuando ya está la lesión instaurada, ¿no? Sino que si cuando tú llegas al trasplante pues tienes una carga de antioxidantes muchísimo mejor, ¿no? Aunque sea pequeña, ¿no? Quercetina, melatonina, omega 3, cúrcuma, vitamina E, flavonoides, ficocianinas, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos prevenir ese otro 50% que son los accidentes cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares, ¿no? Prevenir y tratar la calcificación vascular, ¿cómo? Magnesio, vitamina D, vitamina B, tratando la hiperhomocisteinemia, etcétera, etcétera, ¿no? Prevenir y tratar la disfunción endotelial, disminuyendo la inflamación de bajo grado, mejorando la resistencia a la insulina y además podemos suplementar perfectamente con resveratrol, omega 3 u otros suplementos que hay en el mercado, ¿no? Prevenir y tratar la hiperhomocisteinemia, calmar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, calmar el sistema simpático, ejercicio. Otra vez, ejercicio. El trasplantado renal tiene que hacer ejercicio, ejercicio de calidad, combinar ejercicio de fuerza con ejercicio de intensidad, con ejercicio de resistencia, ¿vale? Y por último, introducir dos conceptos que prácticamente son nuevos, ¿vale? Y que pueden ayudar mucho a mejorar la salud del trasplantado renal. El eje intestino-riñón, todo aquello que ocurre en mi intestino va a repercutir en mi riñón, ¿no? ¿Qué podemos mejorar a través del eje intestino-riñón, o mejor dicho, tratando el intestino en un trasplantado renal? Podemos disminuir la producción de toxinas urémicas. Hay unos probióticos, hay diferentes cepas de probióticos que lo que hacen es evitar que se produzcan pues, toxinas urémicas a nivel intestinal, es lógico. Disminuir las toxinas urémicas en el paso a sangre, ¿no? Si mejoramos el tránsito intestinal, esas toxinas urémicas que se acumulan en el intestino no van a pasar a sangre, sino que se van a eliminar. Lo mismo ocurre si mejoramos la permeabilidad intestinal. Si no hay permeabilidad intestinal, esas toxinas urémicas lo van a tener mucho más difícil para pasar a sangre. Disminuir la inflamación de bajo grado y la resistencia a la insulina. No lo puedo repetir más veces. Disminuir la excitabilidad inmunológica. Disminuir la neuroinflamación. Mejorar la producción de ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Propionato, butirato, acetato, todo eso se puede conseguir mejorando la calidad de mi intestino, ¿no? Y mejorar el estado nutricional y general, evitar las carencias nutricionales, mejorando la calidad de mi intestino. Fijaros lo importante que es el intestino. Nueva diana terapéutica para los trasplantados renales, el intestino. Y por último, ya estoy terminando. Hay que actualizarse, ¿no? No me va a dar tiempo a romper más mitos, ¿no? Pero el colesterol, hay que empezar a ver al colesterol como un transportador de grasa. Eso de estás trasplantado renal, te voy a dar una estatina, que además tiene un 27% de probabilidades de crearte una prediabetes o una diabetes, además de que te aumenta el riesgo de ictus, pues la verdad es que no hace ni puñetera gracia, ¿no? Que lo den de forma sistemática, incluso con niveles de colesterol normales. Insisto, he visto analíticas con niveles de colesterol geniales, que lo que significa es que el hígado está produciendo colesterol, que es un transportador de grasa para poder regenerar el organismo, membranas celulares, cerebro, hormonas, vitaminas, grasas, etcétera, etcétera, y le den la estatina, con lo cual le están bloqueando el poder regenerativo a ese trasplantado renal. No hay derecho
a que los médicos no se actualicen. El ácido úrico como un antioxidante plasmático. No hay que bajar el ácido úrico si no hay sintomatología de gota. El ácido úrico, los últimos estudios demuestran que el nivel plasmático tiene un efecto similar al de la vitamina C, que es un antioxidante muy bueno, con lo cual, si sube el ácido úrico en plasma, no hay sintomatología de gota, significa que el cuerpo está haciendo un intento por revertir el estrés oxidativo. Y por último, romper ya el mito de una puñetera vez de que los suplementos son seguros en personas trasplantadas. Obviamente hay algunos que debemos evitarlo, como puede ser la hierba de San Juan, hipérico, o como puede ser aquellos derivados del pomelo, semilla de pomelo, jugo de pomelo, etcétera, etcétera, porque sí que pueden interaccionar con el metabolismo hepático de los inmunosupresores y disminuir su nivel en sangre, con lo cual, bueno, pues nos estaríamos exponiendo al rechazo. Pero aparte de ello, la mayoría de suplementos, ¿vale?, no interaccionan con ellos. Bien, ya, termino. Después de haber dicho todo esto, creo que deberíamos todos de reflexionar un poco sobre cuánto se podía prolongar la vida del injerto. Creo que muchísimo. Creo que podíamos pasar de esos, por poner una cifra media, 11 años de vida media de un trasplante, a muchísimo más, 14, 15, 16, incluso 20 años, ¿vale? ¿Cuándo se podía prolongar la vida del receptor? Pues muchísimo más también, porque cuando entendemos cuáles son las causas de muerte de un trasplantado renal, podemos hacer muchísimo para prevenir eso, y eso es en lo que tenemos que instruir al paciente para que se ocupe de ello todos los días. Y por último, en cuánto podía mejorar la calidad de vida de un receptor, pues puede mejorar en un 200%. Nosotros, si hacemos bien el acompañamiento de ese trasplantado renal, podemos mejorarle muchísimo esa calidad de vida, porque lo que tenemos que lograr es que ese paciente trasplantado, como he dicho al principio, se empodere y tome el timonel de su salud, tome el timonel otra vez de su vida, porque el timonel de su salud significa retomar el timonel de su sistema inmunológico, porque no os olvidéis que el sistema inmunológico empieza en el cerebro. El sistema inmunológico empieza por tener un sentido común y conocimiento actualizado de qué es lo que tengo que hacer yo en cada momento. Por eso psiconeuroinmunología empieza por P. Muchas gracias. Termino aquí ya la ponencia. Bueno, este es mi timonel, ¿no? Mi mujer y mi hija de 3 años. Y bueno, me emociono un poco, pero es normal, nada. Son mi motivo de vida, es lo que me empuja a vivir, y creo que el terapeuta debe de encontrar en cada paciente un motivo para que siga viviendo. Espero que os haya gustado, espero que os haga reflexionar muchísimo, y espero que os haya abierto una nueva vía sobre la que podáis seguir investigando, porque simplemente trataba un poco de sacudir un poco conciencia de lo mucho que podemos hacer cuando realmente nos empoderamos y investigamos. Muchas gracias.